Eclesiastés 9:11 dice así: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Salomón está hablando aquí de que no es de los ligeros la carrera, porque no siempre los ligeros ganan la carrera, no siempre los más fuertes son los que ganan la guerra o las guerras, ni aun los sabios son los que se llevan el pan, ¿verdad? O ni los prudentes las riquezas, sino que tiempo y ocasión dice que acontecen a todos. Quiero decir con esto que todos tenemos un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos una ocasión o varias ocasiones. Cuando digo ocasiones podemos decir también oportunidades. Lo que pasa es que no siempre al hombre se le hace fácil encontrar ese tiempo y esa ocasión o esa oportunidad. Quiero decir que no es fácil ser un hombre de nuestro tiempo, ¿no? Y si algo tenemos que aprender es a vivir siendo hombres del tiempo que nos ha tocado vivir. Es decir, no vivir atados o sujetos a otro tiempo que no es el que nos ha tocado vivir. Cada uno debe ser un hombre, una mujer que viva en el tiempo, ¿no? En el tiempo de Dios, ¿no? Y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Algunos dicen, no, si yo tuviera tus recursos, o si yo hubiera nacido en tu país o en otro país, si yo tuviera la cultura o la educación que tú tienes o que tú has tenido, si yo tuviera tu aspecto físico o no sé qué, si yo tuviera algo y bueno, pues yo también sería esto, yo también sería aquello, ¿no? O sea, es decir, como diciendo, no, es que como yo no he nacido aquí, como mi familia es no viene de unos orígenes esto y aquello, o si no tengo los recursos que tú tienes o las capacidades o las habilidades que tú tienes, pues yo también, ¿no? Pues, pero esto no es cierto, no nos equivoquemos. Todos hemos salido, en cierta manera, o sea, venimos del anonimato, o sea, venimos de no ser nada, no todos somos, en cierta manera, como a mí David me inspira siempre, me inspira mucho, y cuando su padre Isaí lo menospreció y dijo, tengo un hijo llamado David, pero no es necesario que él esté aquí, no es necesario que él forme parte de este grupo, de esto que vamos a hacer como familia, ¿no? Es una decisión que tenemos que tomar y David, él no forma parte de esto, él no tiene que formar parte de esto, ¿no? Y podíamos pensar, a veces yo he pensado, o podíamos pensar que David era como un hijo, por llamarlo de alguna manera, ilegítimo, ¿no? Es decir, no era normal
que en una reunión familiar donde estaban todos sus hermanos presentes, su padre dijera que no era necesario que David estuviera presente, ¿no? Además, cuando digo ilegítimo, podemos afirmarlo un poco en lo que la palabra dice, ¿no? En el Salmo 51, que escribió David, cuando dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, bueno, lo podíamos refutar a que sí, está hablando de que del pecado original, del pecado que todos nacemos, ¿verdad? Y hemos heredado de nuestro primer padre, hombre caído, Adán, pero también puede decir que las circunstancias en las que nació David de repente no fueron las mejores, no sé las circunstancias, la Biblia tampoco da demasiados datos, pero analizando que su padre lo menosprecia, que lo rechaza, que no le hace formar parte del núcleo familiar, y cuando David se pone delante de Dios después de haber pecado y confiesa su pecado y comienza haciendo una trayectoria de su vida y va hasta su nacimiento y dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, como que ahí había, no quiero decir, ni me voy a salir de la interpretación bíblica o de que algo había pasado o que algo pasó ahí, ¿no? Que David naciera como con una marca, ¿no? Como que ya desde su nacimiento estaba señalado, tal vez, o de repente por sus padres y por su núcleo familiar, ¿no? Es decir, que tenía todas las condiciones para ser una persona que iba a estar muy alejada del núcleo más importante de la familia y del hogar, ¿no? Pero qué curioso que luego pues, Dios lo levanta como rey, como siervo de Dios, como rey, como ungido de Dios, porque Dios busca este tipo de personas. Amén. Dios busca este tipo de personas. A veces pensamos que Dios busca a los mejores, a los más capacitados, a los más apuestos, a los más... No, pero Dios tiene una forma de medir diferente. Podríamos llamarlo pues los anónimos o los que no, de los que no aparecen en la foto, ¿no? Por decirlo de una forma más clara, ¿no? Y en términos, los que no aparecen en la foto, ¿no? Hoy todos queremos salir en la foto, pero Dios está buscando no precisamente al que no sale en la foto, ¿no? A mí por eso no me gusta hacerme muchas fotos. Aparte de que no soy muy fotogénico. ¿Ya? Es como cuando en una película vemos que está siempre el actor principal, ¿no? Él es el centro de la película y todas las portadas y todo, cuando hacen ahí sale siempre el actor principal, ¿no? Y luego están los actores secundarios y luego están los extras, que son aquellos pues, que contratan para hacer bulto cuando hay que hacer una imagen o una toma donde haya una multitud o un grupo de personas y toman personas que son los extras, ¿no? Y hay muchos así que tienen un papel secundario, que son actores secundarios, pero si no llegan a actuar o a hacer su papel en la película, pues no todo hubiera salido como debiera de haber salido, ¿no? Y por eso dice la palabra que los miembros del cuerpo que parecen, esto dice en Corintios, ¿no? Que parecen más débiles, dice que son los más, ¿qué? Son los más necesarios. Qué curioso, ¿no? Los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice que son los más necesarios. Y los que nosotros, dice, son menos decorosos, dice que se tratan con más decoro. Y los que nosotros, dice que son los más íntimos, son los que vestimos con más, ¿no? Hablando de... Entonces, así hay muchos a lo largo de la palabra. Hay muchos ejemplos.
a lo largo de la palabra. Y aunque no eran los actores principales, pues fueron muy necesarios. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, ¿quién es el actor principal en la parábola del buen samaritano? El buen samaritano, el que fue en el camino, mientras el levita pasó, el sacerdote, ¿no? Y nadie se acercó al malherido, y entonces el samaritano, cuando lo vio en el camino, se acercó, le vendó sus heridas, lo tomó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y bueno, y ya sabemos la historia, ¿no? Pero hay un personaje que no es el más importante, pero que si no hubiera estado, pues no, ese hombre no habría sido atendido, no habría sido sanado, no habría sido puesto a buen recaudo, no habría ido a un hogar, a un mesón donde poder ser cuidado. ¿Quién es ese actor secundario? Es el mesonero, ¿verdad? Es el mesonero. Pero todos cuando leemos, wow, el buen samaritano que fue movido a misericordia, fue movido a compasión, se bajó se paró en el camino y atendió al malherido. Pero si no hubiera estado el mesonero, aquel hombre pues seguiría malherido seguramente y seguiría desatendido, ¿no? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, en el camino de Jesús a la cruz, todo gira en torno, bueno, pues a la cruz, el camino de la cruz, la vía dolorosa, Jesucristo ensangrentado, siendo vituperado, era el personaje principal. Si no hubiera estado Jesús, nada hubiera ocurrido. Sí, pero hubo alguien muy importante en esa escena, ¿no? Fue alguien que simplemente dice su nombre, y que era un hombre que venía del campo. ¿Quién era? ¿Quién era? Era Simón el de Cirene, que fue el que fue y cargó la cruz. O sea, imagínate, si este hombre no hubiera aparecido, pues fue el que cargó la cruz. Vaya responsabilidad, cargar la cruz. Y no da muchos datos. Dice que era un hombre que venía del campo, sería un campesino seguramente, llamado Simón de Cirene, y nada más. Y él fue el que cargó la cruz. Y así muchos más ejemplos, ¿no? En la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué pasó? Los discípulos, al ver la grande multitud, comenzaron a decir a Jesús: Maestro, el día declina, ya se hace de noche, despídelos para que vayan a sus casas, no tenemos que darles de comer, de dónde comprar para que coman todos. Entonces Jesucristo les dice una pregunta, les dice: ¿qué tenéis? Y entonces le dicen a Jesús: bueno, hay un joven allí, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos, no? No se habla del... claro, ese fue el actor secundario. Si ese muchacho, si ese joven no hubiera aparecido en aquella escena con los 2 panes y con los 5 peces, no habría ocurrido el milagro de la multiplicación, ¿sí o no? Fue él el que trajo los panes, el que trajo los peces. Fue él el que tenía eso ya ahí provisto para que luego Jesús orara y ocurriera el milagro de la multiplicación. Quiero decir con esto que hay personas, ¿no? Como David, que fue tomado, dice, de detrás de las ovejas, de detrás de la majada de las ovejas, y emergió como rey, y todo el mundo le aclamaba, y no era rey, y todo el mundo le tenía como un referente, porque era una lámpara encendida, era alguien que aún sin ser rey brillaba en medio del pueblo. Y cuando David entraba y salía, la gente aclamaba: Saúl mató a Abil y David a sus 10.000, y aún no era el rey. No se subía a ningún púlpito, no tenía un cargo político, no tenía una corona. Saúl tenía su corona, Saúl tenía su cetro, tenía su reinado, tenía su cargo político, pero la gente aclamaba más ¿a quién? ¿A David o a Saúl? A David, porque era una lámpara encendida que brillaba en medio del pueblo. ¿Cuántos dicen amén?
A veces pensamos que para brillar hay que subir a los púlpitos, o que para brillar hay que estar en una plataforma, o que para brillar hay que estar en un cargo, en una responsabilidad, en un lugar alto donde todos te miren, donde todos... No, hermanos, se puede brillar desde detrás de las ovejas. ¿Cuánto dicen amén? Se puede ser una lámpara encendida en medio del pueblo desde cualquier lugar. Entonces, hermanos, tiempo y ocasión acontecen a todos, que es a lo que íbamos. Y por lo tanto, debemos entender el tiempo que estamos viviendo, y tenemos que reconocer dónde está la oportunidad en el Señor. Y desde el lugar donde estás pueda ser útil para el Señor. Amén. Dice el verso 12, vamos a seguir leyendo, dice, porque el hombre, dice el verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Dice, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que son enlazadas en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Está diciendo aquí que la condición del hombre es de no reconocer los tiempos. Y por no reconocer los tiempos que nos ha tocado vivir, o que nos toca vivir, por no reconocer las oportunidades, dice la palabra de Dios que caemos con facilidad en las redes y caemos frecuentemente en los lazos como las aves. Y dice, cuando el tiempo malo cae de repente sobre ellos, sobre nosotros. Todos vamos a vivir tiempos malos, tiempos difíciles en nuestra vida, queramos o no. Todos vamos a pasar por esos tiempos. Pero es muy diferente vivir un tiempo malo cuando estamos en un lugar y tenemos una posición definida, cuando tenemos un terreno o un área que hemos conquistado, o sea, que es nuestra, que tenemos un área conquistada, una tierra conquistada. Una tierra conquistada es una posesión, es un lugar donde tú te has plantado, donde tú estás cimentado, donde tú estás bien afirmado. Eso es una tierra conquistada. Una tierra sin conquistar es una tierra donde todavía hay posibles usurpadores, posibles gentes que puedan tomar posesión de esa tierra, pero cuando uno ha conquistado un área, una tierra, un lugar, una posición, es una persona que está bien afirmada, que está bien definida, ¿no? Y entonces es más fácil que en esa posición el tiempo malo que va a venir pues no te arrastre. Pero cuando alguien es en el tiempo malo es arrastrado, es porque es alguien que no está bien arraigado, es un árbol desarraigado, que no está bien plantado, que no tiene un lugar específico dentro del cuerpo, que no tiene un compañero al lado que le defienda, que no tiene alguien detrás que le guarde las espaldas, que no tiene un lugar donde afirmar los pies. El Señor le dijo a Josué, entra a la tierra, pon tu pie en la tierra, y luego le dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie, yo te la he dado para ti. ¿Cuánto dicen amén? Era una tierra conquistada. Y cuando alguien está en un lugar que él ha conquistado, que tú has conquistado en tu vida, entonces es muy difícil que alguien te mueva de ese lugar. ¿Cuánto dicen amén? Y una de las razones por las cuales en el día malo que va a venir, porque el día malo viene a todos, y hay muchas, una de las razones por las cuales en el día malo hay personas que no permanecen, es porque no han encontrado aún su lugar, su tierra conquistada, y desconocen cuál es la batalla que tienen que librar en la fe. No saben dónde está la trinchera. No saben dónde está la trinchera. Un soldado tiene que saber dónde está la trinchera, ¿no? Un soldado tiene que saber dónde están los búnker,
cuando hay un bombardeo, pues ¿qué hacen? Hay países que están ya perfectamente blindados para que, el otro día vi una noticia, Finlandia acaba de entrar en la Comunidad Europea. Finlandia es el último país que ha entrado en la Comunidad Europea. Finlandia tiene una frontera muy amplia de territorio con Rusia. Rusia y Finlandia no se llevan nada bien desde hace ya mucho tiempo, pero el gobierno finlandés tiene construidos ya búnkers preparados para si un día hay una invasión de Rusia a Ucrania, a Finlandia, como ha habido Ucrania, y para protegerse. O sea, es decir, un buen soldado tiene que saber dónde está su trinchera, amén, dónde está su refugio. Tiene que saber en qué batalla está, en qué tiempo está. Tiene que saber qué soldados tiene a su lado y qué soldados están del otro lado, qué soldados tiene enfrente. Tiene que saber quiénes son los ángeles y quiénes son los demonios. Tiene que saber quiénes son los espíritus ministradores de Dios, que son los ángeles, y quiénes son los demonios o los espíritus que van a venir contra ti. Tiene que saber todo eso. Y si no sabemos todo eso, entonces cuando venga el día malo, pues caen en la red, caen en el lazo, porque no están en la trinchera, no están en el lugar donde deben estar. Amén. No tienen una razón definida por la cual luchar, ni un motivo por el cual ser fieles a Dios. Hay que tener un motivo por el cual ser fiel a Dios. El que no tiene un principio por el cual decir, yo tengo que ser fiel al Señor. Yo tengo un principio, un motivo por el cual tengo que ser fiel al Señor y no puedo ser infiel a Dios. No puedo hacer infidelidad. Tengo un motivo de sobra para guardar mi fidelidad ciega delante de Dios. Amén. Y esas son las personas que en el día malo van a permanecer en pie, que van a permanecer firmes, que no van a caer en la red ni van a caer en el lazo que hemos leído. Amén. Es decir, un motivo por el cual ser fiel a Dios y al ministerio donde Dios te ha puesto, ni un objetivo por el cual ser valientes, ¿no? Porque si no es alguien muy vulnerable y expuesto a los vientos y corrientes de este mundo. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios, que así son los hombres que no reconocen los tiempos. Pero un hombre que reconoce el tiempo, que sabe identificarlo, sabe armarse, sabe estar pertrechado ante la circunstancia y sabe incluso, fíjate lo que te voy a decir, aprovechar los tiempos malos. Aprovechar los tiempos malos, porque también hay que saber aprovechar los tiempos malos, incluso las circunstancias malas, difíciles, para recorrer un camino y salir luego más fortalecidos. Amén. Hay circunstancias difíciles por las cuales atravesamos, que cuando las atravesamos, cuando corremos ese camino difícil, ¿verdad? Luego salimos más fortalecidos. Amén. Y ese es el propósito de Dios. Dice el verso 13, dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Un hombre olvidado, dice un hombre pobre. Dice que nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Era el anónimo, el olvidado, el que nadie se acordaba de él. Había una guerra, una ciudad asediada, un gran ejército, grandes baluartes contra aquella ciudad. Pero un hombre pobre que Dios lo usa para librar aquella ciudad. Amén. Era alguien que estaba colocado allí precisamente para eso, que estaba en el lugar donde debía de estar y en el tiempo que tenía que hacer algo, lo hizo. Amén. En el tiempo que tenía que hacer algo, lo hizo. ¿Por qué? Porque conocía el tiempo.
porque no era un vagabundo, porque no era un fugitivo, porque no era alguien que era advenedizo, no, era alguien que estaba donde tenía que estar, era alguien que no vivía escondido, ahí como, no como asustado, no, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Y no era una flecha lanzada al azar, no, era una flecha que estaba preparada para en un momento actuar. Amén. Y es necesario ser como las flechas. Las flechas tienen una trayectoria, ¿verdad? Hasta que llegan al objetivo, ¿verdad? Hay una trayectoria, ¿no? Y en la vida, hermanos, yo siempre digo, o siempre creo, o he creído que hay que tener una trayectoria. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que tener una trayectoria estable, una buena trayectoria. Hay personas que miras su bagaje y no tienen una buena trayectoria ni hacen nada por mejorar la trayectoria de la flecha lanzada, ¿verdad? Y claro, y si no hay una buena trayectoria, no va a llegar o sea, no va a dar en el blanco, no va a alcanzar el objetivo. La flecha tiene que tener su trayectoria correcta, ¿verdad? Igual que cuando lanzan un cohete a la Luna o a Marte o a no sé qué, si el cohete no está bien, si las coordenadas no están bien ajustadas, o cuando lanzan un misil o un cohete, ¿verdad? Si las coordenadas, o un torpedo o lo que sea de un porta, ¿no? O sea, hay unas coordenadas. Si el que está ahí manejando las coordenadas se equivoca, en algún momento el misil puede caer donde no quería. Entonces, hermanos, hay que tener trayectoria en esta vida, hay que tener trayectoria y hay que tener una trayectoria estable. Yo sé que hay personas que tienen trayectoria, pero hay otros que no la tienen, que son muy inestables y de repente desaparecen, ¿ya? Desaparecen. Hay personas que aparecen y desaparecen en la obra del Señor, ¿no? Hay personas así. Son como estrellas fugaces, ¿no? Que hoy aparecen y que mañana ya no están, ¿verdad? Que en un momento emergen y luego desaparecen, ¿no? Que no están y no están, ¿verdad? Hay personas que están y no están. Yo en la obra de Dios veo muchas personas en sus ministerios, en sus responsabilidades, en su trabajo, en el fruto que dan, que son personas inestables, que hoy están y luego una semana dicen, ¿dónde está este que ha desaparecido del espectro? ¿Dónde está? No está en lo que tiene que estar. Algo está pasando en su vida, hay inestabilidad, no está estable, no tiene una trayectoria, o sea, no está cada día donde tiene que estar. Son árboles desarraigados y en la vida necesitamos una trayectoria. Necesitamos ser personas previsibles y ser personas que se les ve que están siempre, aún con sus crisis, aún con sus debilidades, aún con sus problemas, aún con lo que sea, pero siempre están. Da igual que llueva, da igual que no llueva, da igual que tengan problemas, da igual que... No, siempre están en el lugar donde tienen que estar. Y yo a esas personas les doy un aplauso y les digo, benditos del Señor, porque están siempre donde tienen que estar. Amén. Son como los montes. Son como los montes los montes siempre están ahí, ¿verdad? Los montes no se mueven de su lugar. ¿Has visto algún monte que se mueva? No se mueven los montes, ¿verdad? Y cuando miras a los montes, pues ves un referente, es un referente, ¿verdad? Un monte es un referente. Y por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Son como los montes, son como el monte de Sión, dice que no se mueve. No, los montes no se mueven. Y las personas que como Dios manda tienen que ser así, que no se mueven de su lugar. Pienso, y para ir avanzando, y cada vez en el Señor me lleva más a ello, es que una de las áreas que más debemos de cuidar en nuestra vida es la pureza de corazón.
Hoy hemos cantado, curiosamente, una canción, ¿no?, que decía: revísteme de pureza y de santidad. Amén. Y cuanto más mayor te haces en el Señor, pues más cuenta te das de que tienes que la pureza de corazón es fundamental en la vida cristiana. Porque no se puede librar una batalla, no se pueden librar batallas con un corazón impuro. No se pueden librar batallas. No se pueden enfrentar enemigos sin la mente clara y sin un corazón limpio que produce estar ausente total de conflictos interiores y de dudas y de temores que el enemigo quiere meter siempre en nuestro corazón. Un buen soldado, una persona que es un buen referente, que es alguien que es alguien que es puro de corazón. El puro de corazón tiene las herramientas, tiene a Dios de su lado para vencer y aún así está ausente de conflictos interiores porque tiene esa fuerza para estar por encima de los conflictos interiores y de las dudas y los temores que puedan venir. Cuando alguien es consciente de la responsabilidad que tiene delante de Dios, pues se va a preocupar mucho más de tener un corazón puro, un corazón purificado. ¿Cuánto dicen amén? Pero si eres consciente de la responsabilidad que tienes delante de Dios, lo harás. Si no eres consciente delante de Dios de la responsabilidad que tienes, entonces no te vas a preocupar de tener un corazón puro y tener un corazón santo. No te vas a preocupar. Pero si la responsabilidad que tienes delante de Dios es grande, y no hablo de ser el pastor principal de la obra, el que tiene y da cobertura a no sé cuántas cosas. No. Estoy hablando de tu vida personal, hermano, de la responsabilidad que tú tienes frente a Dios, delante de Dios. Y si tienes una responsabilidad delante de Dios, Dios te va a llevar a decir, no, tienes que purificar tu corazón, hermano. Tienes que tener un corazón puro, porque si quieres vencer en este tiempo, Dios lo va a hacer con aquellos que tengan un corazón puro y un corazón santificado. Amén. Josué, cuando preparó a sus tropas para entrar en la tierra prometida y cruzar el Jordán, solo les dijo dos cosas dos cosas fundamentales. Les dijo: cuando veáis el arca del pacto del Señor y a los levitas que la llevan, dice, salir de vuestro lugar y marchar en pos de ella. Era el referente, era el arca de Dios, era la presencia de Dios. El arca de Dios tenía que estar levantada sobre los hombros de los sacerdotes y el pueblo de Dios tenía que mirar ¿a dónde? Tenía que mirar el arca, ¿verdad? Y cuando vieron el arca levantado, ¿verdad?, y los sacerdotes con el arca levantada, dijo: ahora ir y pasar por el río Jordán porque las aguas se van a abrir. Y cuando el arca fue levantado y los sacerdotes empezaron a caminar, dice que pasaron en seco. Amén. Pasaron en seco. Las aguas se abrieron, se separaron, porque y el pueblo pasó después mirando el arca. Y otra cosa que les dijo fundamental, la segunda cosa que les dijo fue: santificaos porque mañana entraréis en la tierra prometida y veréis grandes maravillas. Amén. Les dijo: santificaos, porque el día de mañana, purificad vuestro corazón, porque si quieres ver las maravillas de Dios, vas a tener que purificar tu corazón. Si no, no vas a poder ver las maravillas de Dios. David, cuando fue a pelear contra el gigante, no se puso una armadura muy vistosa. Simplemente, yo creo que David venció, ¿por qué? Porque tenía un corazón, ¿cómo? Un corazón puro, porque no tenía un corazón. Si él hubiera tenido resentimiento, si él hubiera tenido, mi padre me rechazó, Saúl me rechazó, el menosprecio de sus hermanos, el menosprecio de Saúl, el menosprecio fue menospreciado. Hasta su mujer le menospreció, hasta Mical le menospreció cuando se puso a danzar en calzoncillos delante de todo el pueblo. Mical le miró con desprecio. Y tuvo que sufrir el menosprecio de su mujer, el menosprecio de su padre, el menosprecio del rey. Pero David, cuando se enfrentó a Goliat, no tenía ningún resentimiento, no tenía ninguna herida
abierta en su corazón, porque si no, no hubiera podido vencer al gigante. Estaba purificado, estaba limpio, no tenía nada, no tenía ningún conflicto personal, estaba ausente total de codicia, con ausencia de miedo, ausente de conflictos internos. Y con ese corazón se enfrentó al gigante y lo venció. Amén. David no venció al gigante con la armadura, con las armas de esta milicia. No, David venció al gigante porque tenía un corazón puro delante de Dios. ¿Cuánto dice el amén? Josué fue un claro ejemplo de alguien que reconoció el tiempo. Moisés había muerto y le había dejado ya los deberes hechos a Moisés. Le dejó la tarea hecha, ¿no? Que Moisés le dejó hecha, le dijo a Josué, estos son los deberes que te voy a dejar. Yo me voy a morir, yo me muero. El Señor me quita de delante de ustedes, de delante de vosotros. Pero esta es la tarea que tienes que hacer. Era un proceso de sustitución, ¿verdad? Y la tarea que tenía que hacer era entrar a un pueblo al que Moisés había sacado de Egipto y lo había llevado hasta las puertas de la tierra de Canaán como libertador. Y entonces él le dijo a Moisés, yo me voy a morir, ahora tú tienes que ser el que haga entrar al pueblo en la tierra prometida, en la tierra que yo he jurado el Señor que les iba a dar. Era un proceso de sustitución. De hecho, todo el proceso de la entrada en la tierra de Canaán y el cruzar el Jordán fue todo un proceso de sustitución, porque dice luego, si leemos Josué capítulo 5, vemos cómo toda la generación que había salido de Egipto con Moisés estaban circuncidados, pero los que nacieron en el desierto, 40 años, no estaban circuncidados. Entonces el Señor le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y circuncida a todo el pueblo, porque hay una generación nueva que no está circuncidada y necesita ser circuncidada porque han nacido en el desierto. Fueron 40 años, era una generación. 40 años, estamos hablando de una generación. Es el número que es básicamente una nueva generación. Entonces estaban en un proceso de sustitución, de que se levantara una nueva generación. Y se tiene que levantar una nueva generación entre nosotros. También se tiene que levantar una nueva generación que ha nacido en el desierto, que no ha nacido hace 40 años cuando comenzó este ministerio. Yo llevo 34 años en este ministerio. Tiene que levantarse una nueva generación para tomar la posta. Y lo que más me preocupa a mí no es el tener mucha obra y lo que más nos preocupa a los siervos de Dios no es ampliar mucho la obra. Lo que más nos preocupa, lo que más nos está en este tiempo no preocupando es levantar una nueva generación que tome la posta, que tome el relevo, ¿verdad? Y que se pare al frente de los diferentes ministerios. Entonces, hermanos, Pablo le escribía a Timoteo desde la cárcel, en 1 Timoteo capítulo 5, y le dice claramente en los versos 20 al 22, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. No me quiero detener ahí para que los demás también teman, ¿no? A veces me dicen, no, es que el pastor me ha corregido delante de todos. Pues aquí dice, a los que persisten en pecar, repréndelos, dice, delante de todos, para que los demás también teman. Habrá temas que habrá que corregir en privado, pero hay temas que se pueden corregir delante de todos, para que te avergüences, ¿verdad? Y los demás también teman. Así que eso de que no, es que el pastor me ha llamado la atención delante de todos y me ha avergonzado delante de todos. Bueno, pues, mira lo que dice aquí la palabra. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate, ¿cómo? Puro. Consérvate puro, le decía Pablo a Timoteo en su despedida, ¿no? Desde la cárcel. Estaba pronto a morir, estaba ya su partida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Pablo se estaba despidiendo y antes le dice a Timoteo, consérvate puro, consérvate puro. Hermanos, la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas son vencibles, no invencibles, vencibles porque no conservamos esa pureza. Amén. Una persona pura es una persona invencible. ¿Cuánto dicen amén? Estamos en cierta manera corrompidos, somos vulnerables porque tenemos cosas en nuestro corazón que no estamos dispuestos a dejar y entregar al Señor. Somos vulnerables porque somos como casi todos los reyes de Israel. ¿Qué hicieron casi todos los reyes de Israel? Pues tenemos un lugar alto donde subimos casi todos los días a poner y a quemar incienso a dioses ajenos y a ídolos falsos. Eso hacían los reyes de Israel. Pues nosotros no estamos muy lejos de lo que hacían los reyes de Israel. Y toda la historia de los reyes de Israel menciona lo que hacían, que iban a los lugares altos y sacrificaban ¿a quién? A los Baales. Tú igual no sacrificas a los Baales, como hacían los reyes, pero cada día los que no tienen un corazón puro levantan altares a dioses ajenos, levantan altares a dioses ajenos, levantan altares que no son altares de Dios. O sea, y lo hacemos no con la figura esa del rey que iba al lugar alto, al monte y allí quemaba sacrificios y hacía sahumerios y ofrecía ese sacrificio a los Baales, a los demonios, a las potestades. No de esa manera, pero sí de una forma figurada. Sí, subimos y ofrecemos sacrificios a dioses ajenos, a dioses paganos, a ídolos paganos, a pecados, ¿no? Y por eso dice que Pablo decía a Timoteo, no participes de pecados ajenos, consérvate puro, ¿verdad? Y eso, hermanos, nos hace frágiles. Un corazón impuro te hace frágil. Un corazón impuro te hace que te vayas a romper con facilidad. Eres una persona frágil, eres una persona vulnerable, eres una persona débil, eres una persona y nos hace personas débiles, vulnerables y personas corruptibles. Amén. Y por eso Pablo le recomendaba a Timoteo y le decía, por tanto, te ruego y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A veces yo me pregunto, ¿dónde está el fuego de la unción de Dios que nos ha sido dada por la ministración que recibimos en nuestro ministerio, en nuestra congregación, por el testimonio y por la palabra que nos ha sido dada? ¿Dónde está ese celo? ¿Dónde está esa pasión que te lleva a entregarte con todo a Dios y bajas la cerviz para servir en pago, en tributo? Yo miro y veo a muchos no de vosotros o mucha gente a mi alrededor, y no lo digo como un reproche, sino como una situación real. Como una situación real. Creo que el problema de muchos es la ambigüedad de su corazón. No han conocido el tiempo, permanecen todavía ambiguos en su corazón. Quiero decir que no está ni aquí ni allá, siempre con pequeños conflictos, luchas interiores, siempre con la duda, siempre arrastrando el conflicto. Pues déjame decirte que así no vas a llegar muy lejos. No vas a llegar muy lejos de esa manera. Y por eso dice la palabra de Dios que aquellos que tenían el corazón pusilánime, ¿no? Que dice que no fueran ¿a dónde? A la batalla, que no fueran a la guerra, porque cuando Gedeón hizo aquella criba, dice, los que teman y se estremezcan, que se devuelvan a su casa. Los que tengan un corazón pusilánime, que se devuelvan ¿a dónde? A sus casas. Allí que se hagan un caldito caliente de gallina por la noche o se tomen una agüita caliente y se arropen y se acuesten, porque no pueden ir a la batalla. No pueden ir a la batalla porque son pusilánimes, que se devuelvan a sus casas. No quería personas así en su ejército, porque eran un lastre, eran una carga. Y por eso dice la palabra de Dios, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros, ¿qué? Vuestros corazones. Amén. Amén, hermanos.
Jeremías capítulo 8. Dice, aún la cigüeña en el cielo, dice, conoce su tiempo. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Jeremías 8:7. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Yahvé. No dice el tiempo, dice el juicio. Pero conocer el tiempo es como conocer el juicio de Dios. Porque el que conoce el tiempo conoce el juicio de Dios. El que desconoce el tiempo de Dios desconoce también el juicio de Dios. Y hay que conocer el juicio de Dios. El que no conoce al juez, el que no conoce cuál es el tribunal supremo de justicia, el que no conoce dónde está la justicia, que es otra de las cosas que también tenemos que, pureza y justicia, ser justos, ser cada día más justos y ser cada día más puros. Son dos asignaturas que tenemos hay asignaturas fundamentales en la vida cristiana y la principal es la oración, que nunca aprenderemos pero hay otras asignaturas fundamentales que son la pureza y son la justicia, practicar la justicia y ser puros. Solamente 3 cosas ha demandado el Señor o pide el Señor de ti: amar justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios, le dijo el Señor al profeta Miqueas. 3 cosas pide el Señor de ti. Una de ellas es hacer justicia, ser justos. Pero para ser justos hay que ser puros, porque un corazón puro nunca puede ser justo. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón impuro será injusto consigo mismo, será injusto con su prójimo, será injusto con su familia, será injusto con todos, porque es un corazón puro. Un corazón puro no puede practicar la justicia. Un corazón puro no puede practicar la generosidad. Un corazón puro no puede practicar la bondad, porque es un corazón impuro. Y entonces, la cigüeña conoce su tiempo, la golondrina, la tórtola, la grulla, guardan el tiempo, dice, de su venida, guardan el tiempo de su venida. Es decir, no saben dónde y cómo se tienen que desplazar, saben cuándo viene el invierno, saben cuándo viene el verano, saben cuándo tienen que emigrar, saben cuándo tienen que quedarse quietas, saben cuándo tienen que, como un día dije, no están ahí no comiendo y comiendo, porque un día saben que tienen que levantar las alas, y el que come mucho y el que se llena de la vanidad y el que se llena de lo que no se tiene que llenar, cuando un día el Señor le diga ahora levanta las alas, querrá hacer así y dirá que no puedo, que me pesa mucho mi cuerpo, que estoy demasiado apegado a la tierra, que he comido demasiado y no puedo volar. Eso les pasa a algunas aves que comen demasiado y cuando viene el tiempo del invierno tienen que emigrar, y como han comido demasiado y empiezan a mover las alas y no pueden y se quedan ahí y mueren por las bajas temperaturas, no pueden ir a una zona cálida porque han comido demasiado. Han comido demasiado porque se han alimentado de cosas que no debían alimentarse, y entonces no conocen ni guardan el tiempo de su venida. Aparte que cuando venga el Señor y te diga el Señor, ahora vais a ser arrebatados. El que pese mucho, el Señor que va a alquilar una grúa, una wincha para levantarte, o ¿qué pretendes? No, hermano, el Señor te dirá ahora vuela para arriba, levanta las alas y sal para arriba disparado. Guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Jehová, no conoce el juicio de Dios. Y tenemos que conocer al juez, porque el que conoce al juez, el que no conoce al juez, pues no tiene temor de Dios, o sea, no tiene temor del juez y hace cosas indebidas, porque no teme al juez. El que no teme a Dios hace cosas indebidas. ¿Por qué las hace? Porque no teme a quién. Porque no teme a Dios. Porque tiene un corazón impuro.
Y como no teme a Dios, como no teme al juez, como no teme el juicio de Dios. Pero hay amigos, si un día Dios te hace pasar por el juicio, si un día Dios te mete en el juicio, porque el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Comienza por su casa, dice la Escritura. ¿En dónde acabará el impío y el pecador, ¿no? Si el juicio de Dios comienza por su casa? Amén, hermanos. Quiero terminar con un lamento del Señor, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén, Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad, dice que lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos, dice, en este tu día, lo que es para ti, para tu paz, mas ahora, dice, está encubierta de tus ojos, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque quizás estás influenciado por un espejismo de cosas de este mundo que te impiden ver lo que Dios quiere que veas, y crees que la vida es otra cosa, crees que la vida es otra cosa. Yo cuando me convertí al Señor entendí que la vida cristiana era sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como dijo Winston Churchill, creo, ¿no? Que dijo sangre, sudor y lágrimas. Y la vida cristiana, en cierta manera, es sangre, sudor y lágrimas. Y Jesús nos enseñó con su ejemplo que a través del fracaso, que a través de la muerte, que a través del sufrimiento, nos iba a llevar a la victoria. Entiendo entonces que estoy en el lugar correcto y estoy en el tiempo correcto, pero hay muchas veces que los ojos de muchos están encubiertos y no ven nada y no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Pero el Señor te dice hoy, si conocieses en este tiempo, tu día, lo que es para ti paz, lo que es para ti bendición de Dios, si conocieses en este tiempo, tienes que conocer este tiempo, lo que es para ti paz, lo que Dios te está proponiendo, donde Dios te quiere llevar, lo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios te quiere preparar para que estés preparado. Ceñidos pues vuestros lomos con la verdad, con la lámpara encendida, con la palabra en tu corazón. Dice, porque vendrán días, 43, dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice el Señor. Amén. No conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no supiste reconocer el tiempo que te ha tocado vivir, la oportunidad que Dios te ha dado en este lugar. Dios te está dando una oportunidad en este lugar. Yo cuando llegué a este ministerio, al poco tiempo entendí la oportunidad tan gloriosa que Dios me estaba dando y me aferré a ella y hasta ahí no me he soltado y dije, esta es la oportunidad de mi vida, esta es la mejor oportunidad de mi vida, este es el tiempo de Dios para mí. Y lo entendí muy bien en mi vida, pero hay personas que nunca lo entienden, dice, lo que es para ti paz, lo que es para ti bendición, lo que es para ti bienestar, lo que es para ti salud, lo que es para ti restauración, lo que es para ti vida, dice el Señor. Amén. La visitación de Dios que te está llamando a su servicio. Y bueno, probablemente algunos no estarán, algunos de los que estáis aquí, probablemente pasados 6 meses o un año, pues ya no estarán, porque no habrán entendido el tiempo que les ha tocado vivir. Y eso es lo triste y lamentable, que hay tantas personas que pasan y pasan y pasan y no entienden, no aprovechan la oportunidad, no reciben la administración, no reciben la imposición, el fuego de Dios por la imposición de nuestras manos o no por la imposición de manos, por la administración, por la presencia de Dios, por la visión en esta iglesia, en este ministerio.
y no la reciben y se van, porque no abren los ojos y prefieren seguir siendo esclavos del mercado de esclavos de este mundo, porque este mundo es un mercado de esclavos y prefieren vivir siendo esclavos de este mundo antes que vivir siendo esclavos del Señor. Yo pues preso en el Señor, esclavo. Un preso es alguien que está atado, eso decía Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, Jesús se fue. Su tiempo se cumplió. El tiempo de Jesús se cumplió. Jesús cumplió su ministerio. Y Él nos ha dejado un legado. Él nos ha dejado el legado. Él nos ha dejado la palabra, su bendita palabra. Él nos ha dejado la semilla. Él nos ha dejado después, nos ha dejado su espíritu. Nos ha dejado una revelación. Nos ha dejado su ejemplo. Nos ha dejado su imagen gloriosa y preciosa que ilumina nuestras vidas. Pero aún a pesar de eso es triste seguir viendo personas que teniendo un rey como el que tenemos, que alumbra toda nuestra miseria, que alumbra toda nuestra oscuridad, todavía sigamos dudando de Él y seamos incapaces y sigamos cuestionándonos y preguntándonos si debemos sacrificar o no nuestras vidas por Él y para Él, si debemos rendirnos y sacrificar nuestras vidas completamente a Él o no, si debemos dejar el pecado que nos asedia y comenzar a vivir una vida más pura y más santa delante de Dios. Y se lo siguen cuestionando en sus vidas y siguen razonando y siguen claudicando y dicen, como dice la palabra, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, amadle, servirle, dar la vida por Él. Y si no, id en pos de los Baales a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del desierto, al otro lado de la tierra. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres o servidme a mí, dice el Señor. Escogeos hoy a quién sirváis. Estoy haciendo un llamado a la pureza, a la santidad, a la purificación, a entender el tiempo de Dios, a conocer el tiempo de Dios, porque ya baste ya el tiempo pasado para andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por el engaño del pecado y por la dureza que hay en sus corazones. Hermanos, atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a su obra, dice la palabra, por cuanto no se han arrepentido, por cuanto no se han rendido de todo corazón al Señor. Aleluya. Entonces, tú verás, si quieres seguir siendo como ese pez que cae en la red, como esa ave que cae en la trampa, en el lazo, o quieres ser alguien entendido que conoce el tiempo de la visitación del Señor, que conoce el llamado de Dios en su vida y que no se rebela, que no se opone, que no se resiste, que no se hace fuerte, que no se hace una fortaleza, sino que dice, sí Señor, lo he entendido y como lo he entendido me voy a sacrificar por ti, voy a aceptar lo que tú me dices, donde tú me quieres llevar, lo que tú quieres hacer conmigo, lo voy a aceptar. ¿Cuántos dicen amén?